La ex de mi hijo lo acusó de abuso y yo le creí arruinando su vida y quitándole a su hija, pero ahora pensé que lo estaba recuperando y en su lugar le di las herramientas para demandarme. Escribo esto desde una cuenta anónima porque no quiero que nadie que me conozca en la vida real pueda relacionar estas palabras conmigo. Hace un par de años, la ex de mi hijo vino a mí con una acusación muy seria, me dijo que él la había maltratado. Y le creí. Mi hijo tenía 31 en ese entonces, su ex 29, y juntos habían pasado cerca de 6 años. Tenían también una niña pequeña, mi nieta, que en ese momento tenía apenas 3 años. Yo nunca había visto nada que me hiciera pensar que mi hijo pudiera ser abusivo, pero tampoco voy a decir que su relación se veía estable, porque no lo era. Y la noche en que su ex me llamó, llorando y diciendo que él había cruzado la línea, me golpeó fuerte, porque me recordó cosas de mi propio pasado, de las que hablaré más adelante. Ella me contó que habían discutido por dinero, que él la había golpeado y que después le gritó enfrente de la niña. Dijo que no era la primera vez, solo la primera vez que se atrevía a contárselo a alguien. Me confesó que le tenía miedo y que no sabía cómo salir de ahí sin ponerse en peligro. Para mí, eso fue devastador. Yo misma había pasado por un matrimonio abusivo, y la sola idea de que mi hijo pudiera repetir esa historia, encima frente a su propia hija, me revolvió el estómago. No pensé 2 veces, reaccioné con las emociones de lo que viví en carne propia. Esa misma noche lo llamé. Apenas contestó, le dije que ya había escuchado suficiente, que no quería oír excusas y que tenía que salir de ese apartamento. Intentó explicarse, pero yo estaba demasiado enojada y le colgué. Al día siguiente fui a la casa de su ex y la ayudé a empacar sus cosas en bolsas de basura. Menos de una semana después, ella solicitó la custodia total, alegando abuso y un ambiente peligroso en casa. Incluso consiguió una orden de restricción temporal. Mi hijo me llamó incontables veces. Dejó mensajes de voz y me mandó textos diciendo que todo era mentira y que yo estaba cayendo en la trampa de su ex. Yo casi nunca le respondía, y cuando lo hacía, solo le decía que debía aceptar lo que había hecho y buscar ayuda. Le aseguraba que, si no cambiaba, me encargaría de que su hija no creciera cerca de él. Para empeorar las cosas, hice una publicación en Facebook para dejar en claro que yo apoyaba a mi exnuera y que no iba a tolerar el abuso. Esa publicación destruyó la reputación de mi hijo dentro de la familia en cuestión de días. Mi hermano dejó de invitarlo a reuniones, sus primos apenas lo miraban. Yo no lo hice por crueldad, lo hice porque pensé que eso lo haría reaccionar, que lo empujaría a buscar ayuda. Durante el año siguiente, pasé la mayor parte del tiempo viendo a mi nieta en la casa de su mamá. Incluso la ayudaba a cuidarla cuando ella trabajaba hasta tarde. En mi cabeza, yo estaba haciendo lo correcto. Ella me contaba cómo mi hijo la acosaba o le complicaba la vida en la corte, y hasta me mostraba capturas de pantalla de mensajes que después descubrí que eran falsificados. En ellos, él siempre salía como un hombre violento y amenazante. Nunca los cuestioné. Nunca dudé de ella. La verdad es que no vi a mi hijo en persona durante casi un año entero. La primera vez fue en un pasillo del juzgado. Cuando lo vi, estaba irreconocible, con un aspecto que me hizo entender por qué todo el mundo parecía estar en su contra. Intenté hablarle, al menos para preguntarle cómo estaba, pero lo único que me dijo fue: no vuelvas a acercarte a mí en tu vida, puedes morirte. No lo busqué más. Pasó otro año de pleitos legales hasta que la verdad salió a la luz. El abogado de mi hijo consiguió acceso a los registros telefónicos y respaldos en la nube de su ex, y ahí todo se derrumbó. Las capturas que ella me había mostrado estaban editadas. Los mensajes originales eran ella provocándolo, amenazando con no dejarle ver a su hija, tergiversando cada respuesta de él. También presentó vídeos que supuestamente mostraban arranques de furia de mi hijo, pero resultaron ser montajes descarados. En uno, por ejemplo, se veía a ella bloqueando la puerta mientras fingía llorar, pero al inicio del vídeo se alcanzaba a escuchar cómo susurraba cosas para prepararse antes de empezar la actuación. En otro, ella misma empujaba un mueble y luego lo acusaba a él de haberlo hecho. El juez no solo desestimó el caso, sino que abrió una investigación en su contra por perjurio e interferencia en la custodia. De inmediato perdió la custodia primaria, y mi hijo quedó libre de todas las acusaciones. Desde entonces, la madre de mi nieta solo puede verla en visitas supervisadas. El día de la sentencia, mi teléfono no paró de sonar. Mi hermana, que se había mantenido neutral todo el tiempo, me mandó el resumen del tribunal. Leí cada línea con las manos temblando y me di cuenta, con un nudo en la garganta, de que había destrozado la relación con mi hijo por nada. Lo llamé de inmediato, no contestó. Le escribí un mensaje largo, pidiéndole perdón, diciéndole que había estado equivocada todo este tiempo y que lo sentía más de lo que podía poner en palabras. Nunca respondió.
Una semana después lo intenté otra vez. Nada. Eventualmente recibí un único mensaje de él. Tuve que pasar por todo eso sin una sola persona de mi lado. Lo peor fue tener a mi propia madre en contra. Por tu culpa y la de mi ex me quedé completamente solo en el peor momento de mi vida. Lo segundo mejor que puedes hacer es desaparecer de mi vida, lo primero sería que te murieras. Han pasado 3 meses desde ese mensaje. No me ha vuelto a hablar. He visto a mi nieta solo una vez, de casualidad, cuando mi hijo la llevó a la casa de un familiar que se mantuvo neutral durante el juicio. Yo había ido de visita sin saberlo, pero cuando me vieron ahí, me pidieron que me retirara porque no sabían cómo reaccionaría mi hijo al enterarse. Ahora me arrepiento de cada decisión, de cada llamada que ignoré, de cada publicación en redes sociales, de cada vez que asentí cuando su ex decía cosas horribles sobre él. Me enferma pensar lo satisfecha que me sentía creyendo que estaba defendiendo lo correcto, cuando en realidad no defendí nada. Solo me aferré a la versión más fácil de creer y la adopté como verdad. Mi esposo actual no es el padre de mi hijo, me dice que le dé espacio, que ya no hay nada que pueda hacer. Y a veces pienso que quizá tiene razón, aunque eso no hace que duela menos. Me duele el pecho cuando pienso en lo solo que mi hijo debió sentirse en todo ese tiempo. Sí, yo tengo a mi esposo y a un par de familiares que todavía me hablan, pero él prácticamente no tenía a nadie a su lado cuando pasó por todo aquello. Y aunque no pueda ponerme del todo en sus zapatos, alcanzo a imaginar esa soledad, y se me parte el alma. Otra cosa que me persigue es el miedo de que mi nieta crezca sabiendo que yo le di la espalda a su papá. Me aterra que un día, cuando sea lo suficientemente grande para entender, termine odiándome. Me pregunto si alguna vez podré tener una relación con ella, o incluso con mi hijo, o si lo arruiné para siempre. A veces pienso que, si tan solo me hubiera detenido a preguntarle a él qué había pasado, todo esto se habría evitado. Pero no lo hice. Lo único que quisiera ahora es poder sentarme con mi hijo, aunque sea una vez, y decirle cara a cara que mis propios traumas me cegaron, que reaccioné desde el dolor y no desde la razón. No creo que eso borre lo que hice, pero al menos sería decirle la verdad. Después de la sentencia del juez, mi familia se partió en dos. Los que le habían creído a su ex prefirieron agachar la cabeza, y los que habían estado de su lado desde el principio fueron duros conmigo. Y con razón. Mi hermano, sin rodeos, me dijo, dudo que puedas arreglar esto. Hay errores que simplemente no se pueden reparar. Y por más que duela admitirlo, no estaba equivocado. Mi hermana, en cambio, trató de acercarnos. Organizó cenas familiares, esperando que coincidiera con mi hijo, pero él nunca apareció. Una vez incluso me invitó sabiendo que él pasaría a dejar a mi nieta. Apenas entró, me vio y, sin saludar, le soltó un "no vuelvas a hacer esto" antes de marcharse. Esa fue toda la interacción. Su ex, en cambio, actuó como si nada. Apenas una semana después de perder la custodia, publicó en Facebook que el sistema estaba corrompido y que mi hijo había manipulado al tribunal. Algunas amigas la apoyaron, pero la mayoría guardó silencio. A mí me mandó 2 mensajes, uno para decirme que aún quería que yo siguiera en la vida de mi nieta, y otro para pedirme que le consiguiera pruebas de que mi hijo estaba maltratando a la niña. Ni siquiera respondí. Ya sé perfectamente quién es y no pienso darle otra oportunidad de arrastrarme a sus mentiras. Lo incómodo es que todavía me la topo de vez en cuando, porque vive en la misma ciudad y trabaja en el supermercado donde suelo hacer compras. Ella me sonríe y me saluda como si fuéramos amigas, pero yo sigo de largo sin decir una palabra. Mi hijo, por su parte, ha dejado claro que no quiere tener nada que ver conmigo. Aún así, yo no me rindo del todo. No le mando mensajes todos los días ni lo llamo, pero una vez al mes le escribo algo breve, nada pesado. Solo una línea diciendo que, aunque él no me vea como su madre, sigo aquí si algún día me necesita. Hasta ahora, no ha respondido. El único contacto indirecto que tuve con él fue a través de un mensaje de su novia actual. Nunca la he conocido, porque ya no formo parte de su vida. Me escribió hace un mes para decirme, en pocas palabras, que dejara de insistir, que mi hijo no quiere contacto conmigo y que lo mejor que podía hacer era dejarlo en paz para no generarle más estrés. Sé que no quiere que yo lo lastime más, y lo último que deseo es eso, pero necesito que me escuche al menos una vez. Aunque después nunca más me hable, aunque nunca me perdone, necesito disculparme en persona. Lo que más me parte es lo de mi nieta. Pasé de estar metida en su vida todos los días a no saber nada de ella. Estaba en cada evento de su guardería, en cada Navidad, en cada cosa importante. Ahora no sé si me extraña, ni qué le ha contado mi hijo sobre mí. No sé si volveré a verla. Algunos familiares me han sugerido intentar con una mediación,
pero mi instinto me dice que él no iría. Las pocas veces que lo he visto, su lenguaje corporal grita mantente lejos. Y claro, la rabia hacia mi exnuera no se me quita. La odio por haberme engañado tan fácilmente y por haber destrozado mi vida junto con la de mi hijo. Me pregunto si es posible reconstruir un puente que queme tan brutalmente. ¿Habrá alguien que haya hecho algo tan grave y aún así haya podido recomponer una relación? Hay días en los que me convenzo de que no tiene arreglo, pero en mis momentos más tristes, la necesidad de intentarlo es más fuerte que todo. Con que pudiera tener una relación mínima con ellos, aunque fuera solo unos minutos a la semana, me daría por vencida. Pero el dolor es doble, por lo que hice, y por lo que leo cada vez que me atrevo a compartir mi historia en línea. Los comentarios que recibo son demoledores. Gente que me dice cosas como, wow, estrella de oro a la mejor madre. Te acusaron a tu hijo de abuso y en lugar de hablar con él, te lanzaste a Facebook para arruinarle la vida. Luego te convertiste en niñera de la mujer que quería quitarle a su hija. Eres increíble. Todo cargado de sarcasmo. Otros me dicen que básicamente marqué el manual de cómo destruir una familia en tiempo récord. Que no solo cometí un error, sino que arruiné la vida de mi propio hijo porque era más fácil creerle a la persona equivocada que preguntarle la verdad al mío. Me recuerdan que fui yo la que ayudó a empacar sus cosas en bolsas de basura, como si fuera un criminal, mientras él perdía a su hija y a su hogar. Y tienen razón en algo, yo me aseguré de que no tuviera a nadie cuando más me necesitaba. Y ahora pretendo que con el tiempo todo se arregle. La gente me dice que aterrice, que dé gracias de que él solo me dé la espalda, porque lo que hice fue imperdonable. Dicen que mi peor error fue creerle a ella. Y que lo segundo peor fue hacerlo público. Que, aunque de todas formas el caso hubiera llegado a la luz, el hecho de que yo, su madre, me pusiera en contra suya, fue la confirmación que necesitaba todo el mundo para señalarlo como abusador. Esa clase de traición, dicen, no se supera jamás. Y lo peor de todo es que, en el fondo, sé que tienen razón. Hay algo que me cuesta aceptar cuando leo los comentarios. Mucha gente duda de que yo realmente haya sufrido abuso en el pasado. Y aunque es verdad, entiendo por qué lo ponen en tela de juicio. Incluso si lo viví, eso no me da derecho a haberlo usado como excusa para lanzarme en contra de mi hijo. Si algo, debería haber usado ese dolor para combatir a los responsables, no para iniciar una cruzada contra cualquiera al que acusaran. A veces me pregunto si, en el fondo, no usé esa parte de mi historia como una manera de justificarme. Como diciendo, miren, yo también sufrí, por eso reaccioné así. Pero el abuso no convierte a nadie en una buena persona, y menos cuando se usa como escudo para encubrir errores. Lo más feo de todo, y lo que más me echan en cara, es aquella publicación en Facebook. No había ninguna necesidad de hacerla. Y si soy sincera conmigo misma, la única razón real de por qué lo hice fue mi propio egoísmo. Quería mostrarme como la madre fuerte que no tolera el abuso, como la defensora de una mujer vulnerable. Pero en el fondo también fue un intento de desmarcarme de mi propio hijo, de dejar claro que yo no era la madre del abusador. Fue mi manera de salvar mi imagen, aunque eso significara hundirlo a él. La gente no se equivoca cuando dice que mi traición fue pública, y que esa clase de heridas no se curan. Y aunque la mentira de mi exnuera salió a la luz, lo cierto es que mis motivos nunca fueron puros. Aun si lo que ella decía hubiera sido verdad, yo le debía a mi hijo al menos una charla antes de señalarlo frente a todos. Pero en vez de eso, actué como una rata que salta del barco que se hunde. Pasaron semanas de silencio hasta que algo cambió. Hace poco recibí un mensaje de mi hijo. Decía que necesitaba hablar conmigo. No explicaba mucho, solo preguntaba si podía llamarlo o si quería que lo llamara, pero dejó en claro que era urgente. Mi primer pensamiento fue que algo le había pasado a mi nieta. El corazón se me detuvo. Le contesté de inmediato que sí, que podía llamarme cuando quisiera. Una hora después sonó el teléfono. Resultó que su ex estaba intentando de nuevo una jugada en su contra. Quería apelar la decisión de custodia y decía tener nuevas pruebas. Esta vez, mi hijo quería que yo testificara a su favor. Su abogado pensaba que, como yo misma había declarado en contra en su momento, sería un testimonio fuerte demostrar que incluso yo había sido engañada. Además, quería asegurarse de que no terminara, por error o manipulación, siendo testigo en su contra otra vez. Le dejé claro que no había forma de que cayera dos veces en la misma trampa. No tenía que pedírmelo, pero me alegró que lo hiciera. Fue la primera vez en más de 2 años que escuché su voz dirigida a mí. Su tono fue distante, sin rastro de cariño, pero me agradeció por estar de su lado en esto. Yo no esperaba milagros, así que me conformé con ese pequeño gesto.
Me explicó que el plan de su abogado era organizar una sesión con un mediador, no para reconciliarnos, sino para dejar documentado que yo no estaba apoyando a su ex, y que ella no podía usarme como testigo. Días después, también recibí un mensaje de su ex. El descaro me dejó helada. Me pedía que la ayudara en el juicio. Decía tener pruebas que demostraban que todo había sido verdad, y quería que escribiera una declaración sobre supuestos antecedentes de ira de mi hijo. Incluso se ofreció a mandarme ejemplos para refrescarme la memoria. La ignoré por completo. Ni siquiera merecía una respuesta. La sesión con el mediador fue incómoda desde el minuto 1. Mi hijo fue educado, correcto, pero frío. Expuso su punto de manera clara. A mitad de la reunión, el mediador preguntó si alguno quería decir algo más personal. Ahí aproveché. Le dije directamente a mi hijo que lo había traicionado, que me equivoqué creyendo mentiras y que lo herí más que nadie. Le pedí disculpas, y aclaré que no esperaba que me perdonara, pero que iba a estar ahí, en los espacios que él permitiera. Él no dijo una sola palabra. El mediador me interrumpió para señalar que ese no era el lugar adecuado para eso. Y lo acepté. Al final, el abogado de mi hijo me explicó que me contactaría más adelante si necesitaban más declaraciones. Yo me fui con un sabor agridulce, había estado sentada en la misma sala con mi hijo, lo había escuchado hablar, lo había visto. Y eso, aunque sea pequeño, era más de lo que había tenido en años. Trato de no aferrarme a la idea de que todo se resolverá pronto, porque sé que no funciona así. Pero como lo veo, incluso si este acercamiento empezó por las razones equivocadas, sigue siendo un paso adelante. Ya no estoy completamente fuera de su vida. Y eso, por mínimo que parezca, es algo. Estoy siguiendo las instrucciones de su abogado y documentando cada intento de contacto de su ex. No la respondo, no le doy ni una pizca de reacción. Que se pudra en su propio teatro. Sé también que mi hijo está al tanto de estas publicaciones. Y me preocupa que, si llega a leerlas, piense que estoy repitiendo el mismo error. No quiero comenzar con el pie izquierdo si en algún momento me da la oportunidad de estar cerca de él y de mi nieta. Por eso creo que lo mejor es ser lo más honesta posible, incluso aquí. Ojalá la próxima vez que escriba pueda decir que lo vi de nuevo, o que me dejó ver a mi nieta. Es la primera vez en años en la que siento un poco de esperanza. No diría que estoy feliz del todo, pero sí siento que me estoy moviendo, aunque sea lentamente, en la dirección correcta. Poco después de esa sesión, encontré una publicación de mi hijo en su perfil. Agradecía a la gente por leer su versión de la historia. Decía que fue gracias a mí que se enteró de estas publicaciones y que eso lo motivó a escribir la suya. Lo que me destrozó fue leer cómo describió mi relato. Dijo que leer mi primera publicación era como tener todo el cuerpo quemado y que yo me dedicaba a pinchar sus heridas con un clavo oxidado. Y ahí entendí que, aunque haya dado un paso adelante, todavía queda un camino largo, lleno de dolor, antes de siquiera hablar de reconciliación. Si alguna vez pasas por algo como lo que yo he vivido, lo cual no te recomiendo ni te deseo, entenderás que lo único que quería era recuperar a mi hija, olvidarme de todo y enterrar esa época. Pero mi madre, con su publicación, ha revivido todo esto, al igual que mi ex, y por eso ahora no puedo vivir en paz. Solo quería eso. Pero como mi madre ha removido todo mi tormento, ahora puedo convivir con ese dolor que quería dejar enterrado y hacer lo que debía haber hecho hace tanto tiempo. Parte de la historia, de lo que sucedió con mi ex, aún está publicada en la cuenta de mi madre, porque esa publicación no la ha borrado. De todas formas, he visto publicaciones en TikTok y YouTube con esa primera parte, así como en otros sub que recopilan este tipo de historias. Me centraré en lo que ella no sabe, o ha omitido, y en lo que está sucediendo ahora. Mi ex está volviendo a pelear por la custodia. Es posible que esa demanda se desestime pronto, pero tenemos cosas planeadas para después. Vamos a demandar a mi ex y a mi madre. Sé que debería haberlo hecho mucho antes, pero como dije, luego de ese año que pasé, estaba tan mal que solo quería estar con mi hija y olvidarme de todo. Pero mi madre y mi ex han sacado esto a la luz otra vez, y ahora ya no estoy adormecido. Si ellas van a regresarme a esa época de mi vida, que al menos lo hagan enfrentando una demanda. Hay un comentario en la primera publicación que ha sido increíblemente revelador al analizar a mi madre y sus motivos. Y ya que fue un comentario tan bueno, voy a responderle aquí directamente. Mi madre dijo que sufrió abuso en su primer matrimonio, que sería con mi padre, pero ese abuso no sucedió como ella dice. Puede que haya habido peleas, pero mis recuerdos son que ella también era horrible con mi padre. Al final, era un matrimonio que terminó de forma horrible, y lo mejor para ambos fue divorciarse.
Pero no fue como si mi madre hubiera sido golpeada o hubiera vivido algo parecido de lo que mi ex me acusaba a mí. Ni siquiera había escuchado de ese supuesto abuso hasta su publicación. Y ese es uno de los motivos por los que estoy tan enojado ahora. Y por los que estoy demandando a mi madre también, porque no contenta con lo que hizo. Ahora intenta justificarlo con mentiras. En cuanto a mi petición de ayuda para ella, fue idea de mi abogado, ya que una declaración suya ciertamente nos ayudaría a cerrar la demanda de mi ex. Pero mi madre ya sabe que planeamos demandarla, aunque no lo hemos hecho oficial aún. Y eso explica por qué borró su última publicación. Estamos esperando a que termine la demanda de mi ex para usar su publicación también como perjuicio contra ella. Cuando terminemos, estoy seguro de que mi hija no volverá a ver a su madre, ni siquiera en visitas supervisadas. Y bueno, mi hija tampoco crecerá viendo a su abuela. Actualización 1. He evitado actualizar porque sabía que mi madre podría estar leyendo esto. Y teniendo en cuenta que era mi contrincante legal, quería evitar mencionar cualquier cosa que ella pudiera usar en mi contra. Por ejemplo, la publicación anterior fue aprobada por mi abogado. Pero los abogados no hacen caridad, y hacer actualizaciones revisadas por uno se vuelve un poco costoso. Ahora ya no hay más riesgo, con ambas demandas terminadas, la de mi ex y la de mi madre también. La demanda de mi ex contra mí fue desestimada poco después de mi última actualización. Si mal no recuerdo, fue a los pocos días, pero ya no lo tengo tan presente, considerando que ha pasado más de un año desde que escribí. Fue lo correcto, porque no tenía pruebas y era un manotazo de ahogado por parte de esa mujer para atacarme. Mis demandas fueron simples. A mi exesposa la demandé por falsa acusación, por los daños derivados de la denuncia, por no poder ver a mi hija durante aproximadamente un año, y por acoso legal al intentar abrir otra causa en mi contra. También solicité la custodia completa de mi hija, sin derecho a visitas, debido a lo último que hizo. No es que no lo hubiera solicitado antes por su denuncia falsa, pero un juez, en esa ocasión, no lo vio de la misma forma que este segundo juez. Quizá fue suerte, quizá fue demasiada evidencia en su contra como para ignorarla, pero mi hija no tendrá contacto con su madre por mucho tiempo. Mi exesposa puede apelar el fallo, o quizá solicitar visitas supervisadas en el futuro, pero si no lo logra, no podrá verla hasta que cumpla 18. Es una gran victoria, y la más importante para mí. La demanda también lo es, pero para un hombre como yo, el dinero es lo menos importante. No voy a decir la cantidad exacta, pero llegó a las 6 cifras bajas. Cabe destacar, y que no mencioné antes, que, luego de demostrar que mi ex había mentido en el divorcio y en la custodia, ya se me habían restituido parte de los bienes que ella obtuvo. Eso es aparte de la compensación económica que recibí. Mi exesposa fue ordenada por el juez a vender la propiedad que sus padres le dejaron como herencia. Lo triste es saber que, si sus padres vivieran, seguramente estarían muy decepcionados de su hija. Al menos, eso creo yo que habría sido su reacción. Y mi madre también enfrentó una demanda. Al menos ella no mintió, ya que nunca tuvo pruebas de mi supuesto acoso. Pero su difamación sí era demandable, y eso fue lo que usamos con su abogado. El fallo la obligó a pagar casi 6 cifras, además de una orden de no contacto. Al igual que con mi ex, las cosas materiales no me parecen lo más importante. Cuando te han quitado todo, no hay dinero que pueda compensarlo. Pero hay otras cosas que sí son prioridad, como saber que ninguna de esas dos mujeres tendrá contacto con mi hija. Aún así, mi hija crecerá con una figura materna. Y no hablo de mi novia, sino de familiares que están para ayudarme y que saben que ninguna de las dos pueden estar cerca de ella.